En una tranquila mañana en la Tierra, Goku y sus amigos disfrutaban de un día de entrenamiento en la Corporación Cápsula. Bulma había estado trabajando en un nuevo dispositivo de teletransportación que, según ella, podría ser útil para las futuras batallas y viajes espaciales. ¿De verdad que eso funciona?, diría Goku confundido. ¡Claro que sí! ¡Puedes probarlo! Diría Bulma. No lo sé, yo me siento bien con mi teletransportación. Diría Goku. Los demás no podemos usarla. No sería útil. Diría Piccolo. Entonces aprender la teletransportación no es difícil. Diría Goku. Goku, no seas tonto. Esto podrá ser cómodo para todos. Diría Bulma. Bulma tiene razón. Además, para usar la teletransportación necesitamos sentir el ki de alguien. Diría Vegeta. Con esto eso ya no sería necesario. ¡Qué flojos! Todo eso para no querer aprender la teletransportación. Diría Goku. No importa, igual me da curiosidad. La curiosidad de Goku lo llevaría a pedir una demostración. Y Bulma, confiando en sus habilidades, accedió a su petición. El dispositivo comenzaría a funcionar, emitiendo una luz brillante y un zumbido. De repente un portal se abriría, pero algo salió mal. En lugar de un portal controlado, aparecería un agujero en el espacio-tiempo que comenzaría a succionar todo a su alrededor. ¡Apágalo, Bulma!, diría Vegeta. ¡Eso intento! Diría Bulma desesperada. ¡Maldición, es muy potente!, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo, creando una gran barrera para salvar a sus amigos. Goku intentaría cerrarlo, pero una fuerza oscura lo trajo al otro lado. Luego de eso, el portal se cerraría. ¡Goku!, diría Milk. No puedo creerlo, eso parece una presencia oscura. Diría Bulma. En el momento en el que Goku entra en aquella dimensión, el portal se cierra nuevamente. ¡Bulma, abre ese portal! ¡Hay que traer a Goku! Diría Milk desesperada. Eso intento, pero no parece fácil. Diría Bulma. Bulma intentaba abrir de nuevo el portal, pero se le hacía imposible. Momentos más tarde, Goku se encontraría en un planeta extraño y desolado. La atmósfera era densa y oscura, con un aire putrefacto que hacía difícil respirar. A medida que avanzaba, notaría que el planeta estaba lleno de criaturas retorcidas y en descomposición. Eran zombies. No se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Esto tiene que ser una broma, diría Goku. Estas cosas no tienen vida, son malditos zombies. Goku lucharía contra estas criaturas, pero pronto se dio cuenta de que algo más peligroso estaba acechando. En el centro del planeta encontraría un antiguo templo. Dentro, una figura oscura y encapuchada lo esperaba. Era el guardián de los no muertos, un ser antiguo que había estado encerrado durante milenios. Oye, necesito saber dónde estoy, diría Goku. Este lugar está horrible y ni siquiera sé dónde es. Vaya, un ser vivo. Eso no se ve a menudo, diría el encapuchado. Debo de entender que soy el único ser vivo que está en este planeta, diría Goku seriamente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quizás puedas ayudar. Nadie pidió tu ayuda, diría el guardián. Al sentir la presencia de Goku, el guardián desataría una maldición que lo transformaría en un zombie. No debe de haber seres vivos aquí, diría el guardián. La maldición comenzaría a afectar a Goku rápidamente. Su piel se volvería pálida y grisácea. Sus ojos inyectarían de sangre y su cuerpo comenzaría a deteriorarse. A pesar de su resistencia a Saiyajin, no podría evitar la transformación. Sin embargo, a diferencia de los otros zombies, Goku conservaba parte de su conciencia y su poder. ¿Qué demonios me hiciste?, diría Goku. Esto lo pagarás caro. Goku se lanzaría con todo hacia el guardián de los no muertos, pero este al estirar su mano lo detendría. ¡Alto!, diría el guardián de los no muertos. Goku, aunque no quisiera, se quedaría inmóvil. Había una fuerza oscura que no dejaba atacarlo. ¿Por qué no puedo moverme?, diría Goku desconcertado. ¡Desgraciado! ¿Qué me estás haciendo? Soy el guardián de los no muertos. Por ende, tengo el control sobre ellos, diría el guardián de los no muertos. Ahora serás mi títere. No, no dejaré que me controles, diría Goku con gran determinación. Goku gritaría elevando su ki a grandes niveles. De esa manera expulsaría una gran cantidad de poder. Goku, a pesar de todo, apenas lograría transformarse en Super Saiyajin. El guardián de los no muertos estaba realmente asombrado por lo que sus ojos apreciaban. Vaya, eres muy fuerte, más fuerte de lo que pensaba. Quizás él me sea útil después de todo, pensaría el guardián de los no muertos. Tras esto, consideraría usar a Goku como su esclavo personal.
Con sus poderes lograría dominar la mente de Goku. Poco a poco este se perdía en sí mismo mientras su conciencia se desvanecía. Pero antes de caer en el control total del guardián de los no muertos, un portal se abriría. Bulma había logrado finalmente abrir el portal y gracias a esto Goku sería absorbido. Luego de eso el portal se cerraría dejando al guardián de los no muertos frustrado. ¡Maldición! ¡Debo de encontrarlo! Diría el guardián de los no muertos. Goku, ahora un zombie con poderes Saiyajin, llegaría de vuelta a la Tierra utilizando el portal de Bulma. Llamaría la atención de todos por su notorio estado cambiado. ¡Gohan! Diría Milk. Milk correría hacia Goku, pero Gohan se colocaría frente a ella interrumpiendo su paso. ¿Qué le pasó a mi Goku? Diría Milk desconcertada. Espera, algo anda mal. Diría Gohan. Goku estaba con la mente perdida. Los vería todos con odio. Vegeta se colocaría frente a todos al notar los ojos rojizos de Goku. Kakaroto, no sé de dónde vienes, pero algo te ha pasado. Diría Vegeta. Goku no contestaría con palabras, solo con balbuceos extraños. Vegeta se pondría en guardia notando la energía corrompida en Goku. Goku gritaría de manera salvaje causando una explosión de energía. Todos deberían de alejarse de allí. Vegeta se quedaría para enfrentar a Goku. Tras esto, Goku se lanzaría con todo hacia Vegeta, pero no atacaría con golpes precisos ni técnicas. Lo haría alzando sus manos, tratando de ahorcar a Vegeta. Vegeta retrocedería flotando sobre el nivel del suelo. Parece ser un zombie, diría Vegeta. Vegeta de un ataque de ki lanzaría lejos a Goku. Este caería al suelo golpeándose fuertemente y rodando varios metros. Perdería el Super Saiyajin. Sus poderes estaban al mínimo dado su estado. Goku, por favor, tienes que recuperarte. Diría Milk. No lo sé, pero algo debió de suceder en el lugar donde lo transportó. Diría Bulma. Cielos, todo esto es mi culpa. No debí de probar ese portal. Goku se pondría en pie. El efecto del control del guardián de los no muertos comenzaría a ceder poco a poco. ¿Vegeta? Diría Goku. Kakaroto, ¿acaso estás consciente? Diría Vegeta. Eso creo. ¿Cómo llegué hasta aquí? Diría Goku. No recuerdo mucho. Goku caería sentado. Se sentía realmente mal. A pesar de perder el control que tenía el guardián de los no muertos sobre él, no dejaba de ser un zombie. Nuestros amigos se acercarían a Goku y tratarían de ayudarlo. No puede ser. ¿Qué clase de planeta es ese? Diría Bulma. No lo sé, pero ese sujeto me convirtió en zombie. Diría Goku. Cielos, debo de hacer algo. Tengo que regresar a la normalidad. Siento que mis poderes no son los de antes. Además, puede controlarme. Eres un tonto, no sé cómo te dejaste manipular por él. Diría Vegeta. Deja que yo lo encuentre y lo haré pedazos. Vegeta, no se trata de poder. Ese sujeto es algún tipo de mago o algo por el estilo. Diría Goku. Creo que deberíamos de averiguar quién es. Mejor investigo la zona donde se abrió el portal. Diría Bulma. Bulma investigaría sobre el lugar donde se abrió el portal. Pero no sería una tarea sencilla. No encontraba rastro alguno de en qué parte del universo se había abierto el portal. Sin más que investigar y sin más herramientas, no tendría más opción que pedir por la ayuda de Whis y Bills. De esa manera, Bulma se comunicaría con el ángel contándole todo lo que había pasado. Vaya, nunca pensé que existiera alguien así. Diría Whis. Whis, tienes que venir. Necesitamos encontrar ese planeta para poder ayudar a Goku. Diría Bulma. Lo siento, pero no es nuestro problema. Diría Bills. Es su responsabilidad por jugar con fuerzas que no pueden manejar. Pensé que había quedado claro con todo lo que pasó con los viajes del tiempo. Por favor. Diría Bulma. Lo siento. Si el señor Bills dice que no, no hay mucho que pueda hacer. Diría Whis. ¿Y si les digo que tengo pudín? Diría Bulma. ¿Bodín? Diría Bills. Vaya, parece que ahora te interesa. Diría Bulma. Me deben el pudín. Jamás me lo han dado desde aquel día. Diría Bills interesado. Ven a ayudarnos y te daremos pudín el resto de nuestras vidas. Diría Bulma. Sin demora, Bills y Whis irían a la Tierra. Llegarían a la Corporación Cápsula donde verían a Goku. Vaya, esto es asqueroso. Diría Bills. Tú muy lindo, ¿no? Diría Goku molesto. Cielos, huele mal. Diría Whis. Como podrán ver, Kakaroto no tiene vida. Diría Vegeta. ¿Qué? Diría Goku. Kakaroto, no seas tonto. No te has dado ni cuenta de que por momentos no respiras. Diría Vegeta. Eres un zombie.
Cielos, no me di cuenta, diría Goku. Pero si no estoy vivo, ¿cómo es que mi alma está aquí? Debería de estar en el más allá o algo por el estilo. Eso es porque estás rompiendo las normas divinas, Diría Bills. tu existencia es un fallo en la realidad. Por eso no solo debo de destruir a ese guardián de los muertos, también debo de destruirte a ti. Si haces eso, no hay pudín. Diría Bulma. Aunque podría pasarlo por alto si logramos revertir la situación a tiempo. Diría Bills. Whis usaría su báculo sobre Goku para estudiar su ser. Trataría de regresarlo a la normalidad, pero no sería posible. Vaya, esto excede mi conocimiento. Diría Whis. Lo siento, no puedo hacer nada. Tenemos que encontrar ese planeta y atacar al guardián de los no muertos. De esa manera podré regresar a la normalidad. Diría Goku con gran determinación. Señor Goku, ¿qué le hace pensar que usted regresará a la normalidad si elimina a ese sujeto? Quizás si lo hace, se quedará así para siempre. Diría Whis. Es cierto, solo esa persona debe de saber cómo regresarte a la normalidad. Diría Bills. Goku, tendrás que ir al otro lado y hablar con Enma Daiyosama. Es la única persona que puede saber algo al respecto. Después de todo, se encarga de dirigir las almas de los muertos. ¿Y qué tal si me deja Jin? Siendo un zombie, soy como un ilegal del más allá. Diría Goku. Deja de decir tonterías y haz lo que te digo. Diría Bills seriamente. Sin más que hacer, Goku no tendría otra opción que viajar al más allá. Debía de recuperar su estado si quería ser un mortal como antes. Enma Daiyosama quedaría realmente sorprendido con su historia. No puedo creerlo, ¿de verdad eres un zombie? Diría Enma Daiyosama. Enma Daiyosama estudiaría con atención a Goku. Maldición, no tienes vida. Diría Enma Daiyosama. ¿Cómo es posible que sigas en ese cuerpo sin estar vivo ni llegar hasta aquí? Por eso necesito saber quién es el guardián de los no muertos. Él me hizo esto y estaba en un planeta lleno de zombies. Diría Goku. Por favor, tienes que saber algo al respecto. Enma Daiyosama frunció el ceño. Sus cejas gruesas y oscuras casi se unían mientras miraba a Goku con una mezcla de preocupación y curiosidad. La situación con el guardián de los no muertos era más problemática de lo que parecía. Este es un caso sin precedentes, diría Enma Daiyosama, rascándose la barbilla. El guardián de los no muertos. No había oído de él en milenios. Es un ser oscuro y antiguo. Uno que fue sellado por razones que ni siquiera yo conozco completamente. Entonces, ¿cómo puedo regresar a la normalidad? Preguntaría Goku, desesperado. No quiero seguir siendo un zombie. Enma Daiyosama se inclinaría en su trono gigante, pensando profundamente. Finalmente, se volvería hacia una gran pila de pergaminos antiguos a su lado. Tras varios minutos de búsqueda, encontraría lo que buscaba. Hay una mención de un ritual de reversión, diría Enma Daiyosama, levantando un pergamino polvoriento. pero necesitarás ciertos ingredientes raros y enfrentar pruebas extremadamente peligrosas. Además, necesitarás ayuda. Goku asintió con determinación. Haré todo lo que sea necesario. No puedo quedarme así, diría Goku. Además, ese sujeto quiere controlarme. Eso sería un peligro para el universo. Muy bien. Respondería Enma Daiyosama dándole el pergamino. Primero, debes de encontrar la flor de la vida, que crece en el jardín sagrado de los Kaioshin. Luego necesitarás la sangre de un guerrero celestial, que solo puede ser obtenida a través de una batalla honorable. Por último, el corazón de la oscuridad, que está custodiado por un dragón antiguo en el núcleo de un planeta desolado. Y recuerda, tendrás que realizar el ritual en el lugar donde fuiste maldecido. Entiendo, diría Goku, tomando el pergamino. Gracias, Enma Daiyosama, no te defraudaré. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Diría Enma Daiyosama, encontrar la flor del corazón, conseguir la sangre de la oscuridad y hacer el ritual en el jardín celestial con una batalla honorable, diría Goku. Enma Daiyosama quedaría en silencio por un momento. Hazme un favor y llama a Whis, diría Enma Daiyosama. Whis acudiría al más allá, donde Enma Daiyosama le daría todas las instrucciones para que Goku pudiese regresar a la normalidad. Gracias por todo, señor Enma Daiyosama. Yo me encargaré de guiar a Goku, diría Whis. Oye, me haces ver como un tonto, diría Goku. Es porque lo eres, diría Enma Daiyosama. Goku iría a la Tierra con Whis para ponerlos al tanto. Allí les explicarían todo lo que había que hacer.
Goku, parece difícil todo eso. Diría Bulma. No te preocupes, tengo a Whis que recuerda todo. Diría Goku. La primera parte es la más fácil. La flor de la vida nos la dará el Kaioshin. Diría Whis. Lo del dragón me pregunto qué tan difícil será. Diría Goku. Yo puedo derrotarlo. Tú no estás en condiciones de pelear. Diría Vegeta. Lo siento, señor Vegeta, pero es el señor Goku quien debe hacerlo. Es requisito. Diría Whis. Cielos, espero que todo salga bien. Diría Bulma. Goku, por favor, tienes que recuperarte. Diría Milk. No te preocupes, me irá bien. Diría Goku. Estoy ansioso por regresar a la vida. Lo siento, Goku, todo esto es mi culpa por jugar con la tecnología. No debí de haber hecho ese experimento. Diría Bulma. No hay problema. Diría Goku. Tengo todo lo necesario para regresar. Señor Goku, es mejor que no perdamos el tiempo. No sabemos qué planes puede tener ese guardián de los no muertos. Sí, tienes razón. Diría Goku. Goku y Whis irían al planeta sagrado, donde hablarían con el Kaioshin para buscar la flor de la vida. Por supuesto, aquí está. Diría el Kaioshin al señalar un enorme campo de flores. ¿Y cuál de todas es? Diría Goku. Señor Goku, todas ellas lo son, no es única. Diría Whis. Ah, eso me sirve. Diría Goku. Goku tomaría una de las flores, pero esta moriría al instante. ¿Qué pasó? Diría Goku. Vaya, parece que su estado de zombie contagia las flores. Diría Whis. Déjeme que yo tome una. Whis tomaría una flor y la guardaría con mucho cuidado. Señor Goku, por favor, tenga mucho cuidado y espero que se recupere pronto. Diría el Kaioshin. Muy bien, ¿y ahora a dónde vamos? Diría Goku. Hay que luchar con el dragón para obtener el corazón oscuro que está custodiando. Diría Whis. Si está listo, podemos ir ahora mismo. Sí, eso sería genial. Diría Goku. Sin más demora, Goku y Whis irían a un planeta lejano en busca de aquel artefacto. En ese momento, el guardián de los no muertos estaba observando desde su planeta. Ese tonto de Goku cree que puede salirse con la suya, pero tendrá que venir hasta aquí por el ritual. Diría el guardián de los no muertos. No podrá salirse con la suya. Cuando regrese será mi esclavo. Finalmente, Goku llegaría a un planeta infernal donde se encontraría con el dragón oscuro. ¿Qué cosa es esa? Diría Goku desconcertado. Es el dragón oscuro. Diría Whis. Me refiero que ¿por qué es tan feo? Diría Goku. Vaya, eres muy valiente como para dirigirte a mí de esa manera. Diría el dragón oscuro. Es como Shenlong pero de mal humor. Diría Goku. ¿Qué es lo que quieres además de morir? Diría el dragón oscuro. Un momento, ya estás muerto. Sí, soy un zombie y vine a luchar contra ti para llevarme el corazón oscuro que estás custodiando. Diría Goku. Pues tendrás que pelear para lograrlo. Diría el dragón oscuro. Goku se transformaría en Super Saiyajin, dispuesto a todo con tal de regresar a la normalidad. En ese momento, el dragón oscuro sentía terror. ¿Cómo es posible que un zombie tenga ese poder sin tener vida? Pensaría el dragón oscuro. Goku lanzaría un ataque de ki con todas sus fuerzas. El dragón oscuro, sin esperar ese ataque, solo se le ocurría crear una barra de energía frente a él para enfrentarlo. Al detenerlo, haría un gran esfuerzo por mantener la barrera. ¡No puede ser! ¡Es más fuerte de lo que pensaba! Diría el dragón oscuro. Luego de unos momentos, la barrera sería destruida y Goku detendría el ataque. Tras esto, Goku se lanzaría con todo hacia el dragón, atravesándolo de lado a lado justamente con el golpe del dragón. Dejaría un gran agujero en su estómago al pasarlo de lado. ¡Desgraciado! ¡Me duele! ¡Eso duele! Diría el dragón oscuro. Bueno, creo que ya le ganó. Como sea, puede llevárselo. Diría el oscuro. De un movimiento, la herida se cerraría como si nada. ¿Qué? ¿Acaso no te mueres? Diría Goku. Mira quién habla, un zombie. Diría el dragón oscuro. El dragón oscuro es inmortal. Diría Whis. Él no busca eliminar a las personas que vienen por el corazón oscuro. Solo las evalúa si son dignos. Para ser sincero, si venía contigo no hacía falta evaluarlo mucho. Diría el dragón oscuro. Pero tengo que hacerlo igual. Me parece bien. Diría Whis. ¿Ya se conocen?
diría Goku confundido. Cualquier dios que se haga respetar conoce a un ángel, diría el dragón oscuro. Ahora toma tu corazón y vete de aquí. Señor Goku, ¿me acompaña? Diría Whis. Goku y Whis caminarían por un largo pasillo hasta llegar al corazón oscuro. Whis, ¿por qué no me dijiste que lo conocías? Diría Goku. La idea era que peleara con él, diría Whis. Entiendo, diría Goku. Goku tomaría el corazón oscuro. Era una roca de color negro del tamaño de un puño. No puede ser, diría Goku desconcertado. Es muy pesada. No es para tanto, solo debe de pesar 1 tonelada. Diría Whis. ¿Cómo puede ser que tenga tanto peso siendo tan pequeña? Diría Goku. Es el poder concentrado que posee, diría Whis. Goku le daría a Whis el corazón oscuro. Muy bien, ahora necesito la sangre de ese guerrero celestial, diría Goku. Por cómo van las cosas, debe de ser fácil. Bien, ¿se siente listo? Diría Whis. Claro que sí, vamos por el guerrero celestial, diría Goku. No será necesario, diría Whis. No entendí, diría Goku, confundido. Los guerreros celestiales son ángeles, diría Whis. Usted debe de pelear contra mí. Goku quedaría sin palabras por un momento. El reto se había vuelto extremadamente difícil. Tiene que ser una broma, diría Goku. Debe de haber otro ángel. Mi hermana en el universo 6, diría Whis. Como sea, solo puede pelear contra ángeles si somos los 12 que usted conoce. Vamos, y debo de hacerte sangrar, diría Goku. Whis, no podré hacerlo. ¿Desde cuándo el Goku que conozco diría que no puede hacer algo? Diría Whis de mal humor. Goku frunce el ceño al entender las palabras de Whis. Sin decir nada, retrocedería y se pondría en guardia. Volvería a transformarse en Super Saiyajin, listo para pelear. Muy bien, Whis, estoy listo, diría Goku, seguro de sí. Eso quería oír, diría Whis. Goku se lanzaría con todo hacia Whis, lo atacaría con su mejor golpe, pero Whis sostendría el ataque con la punta de su dedo. No puede ser, no estoy ni al 1% de tu poder, diría Goku. Si no le pone ganas, será un zombie de por vida, diría Whis. No, espere, de por vida estaría mal dicho. Whis de un movimiento de su dedo lanzaría lejos a Goku. Este rodaría varios metros por el suelo. Se pondría en pie al instante y se daría cuenta que el dolor era algo secundario. ¡Cielos! Mi cuerpo está muerto, parece no recibir casi daño, diría Goku. Si esto es así, podría... Goku gritaría elevando su ki tanto como podía. No tendría limitante alguno en recibir daño por sobreesforzarse por el hecho de ser zombie. Sus músculos crecerían con normalidad mientras logra finalmente el Super Saiyajin Blue. Los ojos de Goku estaban cubiertos de luces rojas, como si estuviese a nada de perder el control. Vaya, a eso le llamo determinación, diría Whis. Goku lanzaría un poderoso Kamehameha contra el ángel. Whis desaparecería justo a tiempo de allí para esquivarlo. El templo sería destruido, llamando la atención del dragón oscuro. ¡Maldición! ¿Qué clase de sujeto es ese?, diría el dragón oscuro sin poder creer que Goku tuviese tanto poder. Goku se lanzaría con todo hacia Whis. Sus ataques no paraban entre sí con una velocidad sorprendente. Sus músculos crujían en cada golpe, pero no le importaba. El dolor se había vuelto en algo de segundo plano. Goku solo estaba concentrado en una sola cosa, en conseguir su objetivo. Whis, a pesar de todo, no se veía con mucho estímulo. Goku no representaba la más mínima dificultad para él. No lo hace mal, pero está lejos de poder ser un rival para mí, diría Whis. Aunque me dejara golpear, no me haría sangrar. No me importa lo que digas, te derrotaré, diría Goku. Goku seguiría atacando, mientras el guardián de los no muertos observaba todo. Vaya, cada vez se ve más fuerte, diría el guardián de los no muertos. Esto es interesante. ¿Qué tanto podré conquistar con alguien como Goku bajo mi control? La pelea continuaba con gran fogosidad, mientras Goku recibía daño constantemente del ángel. Aún así, sus heridas sanaban casi en instante gracias a su estado de no muerto. Me pregunto si no quiere rendirse. Como puede ver, está lejos de lograr algo, diría Whis. Así solo estaremos peleando por la eternidad. No me digas qué puedo o no puedo hacer, diría Goku. Tengo que regresar a la normalidad, no solo por mí, sino por todas las personas que dependen de mí.
Eso es lo que quería escuchar, diría Whis con una gran sonrisa. Goku lanzaba un ataque tras otro contra Whis. Cada golpe resonaba como un trueno en el cielo. La furia y la desesperación de Goku se manifestaban en cada movimiento, pero Whis, como siempre, mantenía su calma inalterable. Whis se deslizaba entre los ataques de Goku con una gracia sobrenatural, como si anticipara cada movimiento antes de que ocurriera. Sin embargo, algo dentro de Whis reconocía la tenacidad y la determinación de Goku. Aunque sabía que el Saiyajin no podría derrotarlo, no podía evitar admirar su inquebrantable voluntad de luchar. Aunque le dé de mi sangre, si no la gana en batalla de manera digna, no servirá de nada, pensaría Whis. Debe de ser sangre celestial obtenida verdaderamente en una batalla. Goku, viendo que sus ataques convencionales no surtían efecto, decidiría cambiar de táctica. Sus ojos se entrecerraron y en un instante su ki se dispararía a niveles aún más altos. El suelo bajo sus pies comenzaría a resquebrajarse debido a la inmensa presión de su energía. Goku estaba dispuesto a usar todo su poder, incluso si eso significaba arriesgarse a la desintegración total de su cuerpo zombie. Pero está aprovechando el factor de ser zombie, de que no puede morir, pensaría el dragón oscuro. Pero eso sería peligroso. Podría sacrificar su mente a cambio de poder. Con un rugido, Goku desataría un Kamehameha amplificado con el poder del Super Saiyajin Blue. La ola de energía era tan intensa que el mismo espacio parecía distorsionarse a su paso. Whis levantaría una ceja, impresionado, y justo antes de que la ola lo alcanzara, crearía un campo de fuerza para desviar el ataque. La energía del Kamehameha se disiparía en todas direcciones, destruyendo partes del paisaje circundante. El dragón oscuro, que observaba la batalla desde una distancia segura, soltaría un gruñido de frustración. No esperaba que Goku tuviera tanto poder, incluso en su estado de no muerto. Goku respiraba con dificultad, sentía su aliento caliente y con ardor. Su cuerpo empezaba a mostrar signos de agotamiento, algo que no esperaba sentir siendo un zombie. Eso era un mal indicio. Sabía que necesitaba un nuevo plan, algo que Whis no pudiera prever. De repente, una idea loca y arriesgada se formaría en su mente. Decidiría utilizar la técnica del Kaioken junto con su transformación en Super Saiyajin Blue. Era una combinación extremadamente peligrosa que podría desgarrar su cuerpo. Pero en su estado de zombie, Goku estaba dispuesto a intentarlo. ¡Kaioken por 10! Gritaría Goku y su aura azul se mezclaría con una roja, aumentando su poder de manera exponencial. La tierra temblaba y las rocas flotarían por el aire debido a la inmensa energía que emanaba de él. Whis observaría con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que esta técnica podría destruir a Goku si no tenía cuidado. Con su nuevo poder, Goku se lanzaría hacia Whis con una velocidad increíble. Sus golpes eran ahora mucho más rápidos y fuertes, y por un momento incluso Whis tuvo que esforzarse para mantenerse al ritmo. Vaya, esto es increíble, diría Whis. Jamás pensé que un estado de no muerto pudiese hacer que el mismo Goku supere sus poderes. Pero Whis notaría algo extraño. Goku parecía perderse en su persona. Estaba totalmente compenetrado en su pelea que había perdido la razón por completo. Goku se había vuelto un simple muñeco de carne que pelea por instinto. La batalla alcanzaría una nueva intensidad, con ambos guerreros moviéndose a velocidades que los ojos humanos no podrían seguir. Goku lograría conectar un puñetazo en el rostro de Whis, seguido de una serie de rápidos golpes que dejarían a Whis ligeramente impresionado. Pero Goku sabía que esto no sería suficiente. Necesitaba una estrategia más ingeniosa para hacer sangrar a Whis. Goku recordaría algo que había aprendido de Vegeta durante sus entrenamientos: la importancia de la distracción. ¡Kaioken!, gritaría en el momento adecuado. Una luz cegadora emanaría de su cuerpo, deslumbrando momentáneamente a Whis. Aprovechando la distracción, Goku cargaría un Kamehameha con todo su poder restante y lo dispararía directamente hacia Whis. Whis, aún cegado por la luz, no podría evitar el ataque completamente. El Kamehameha golpearía a Whis con una fuerza tremenda, lanzándolo hacia atrás y rasgando ligeramente su mejilla. Una gota de sangre aparecería en el rostro de Whis y Goku cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. Vaya, de verdad que lo logró, diría Whis al tocar su mejilla. Una gota de sangre azul se veía en su dedo. Ni siquiera se había dejado,
Goku lo habría logrado por sí mismo al sacrificar su existencia usando tan inmenso poder. El cuerpo de Goku regresaría a su forma base mientras su piel se veía rojiza. Liberaba humo como si hubiese salido de las aguas termales. Su cuerpo había levantado demasiada temperatura y su mente parecía derretirse. Whis se incorporaría lentamente, tocándose la mejilla donde una pequeña cantidad de sangre se había derramado. Una sonrisa aparecería en su rostro mientras miraba a Goku, quien respiraba con dificultad, pero con una mirada de determinación inquebrantable. Lo hizo, señor Goku. Ha demostrado su valía, diría Whis, acercándose al Saiyajin caído. Con un movimiento rápido, Whis recolectaría la gota de sangre en un pequeño frasco y se lo entregaría a Goku. Aquí tienes la sangre de un guerrero celestial, diría Whis. Goku tomaría el frasco con manos temblorosas, sintiendo una inmensa gratitud de alivio. Le estaba costando entrar en sí. Gracias, Whis, no podría haberlo hecho sin tu ayuda, diría Goku. Con los ingredientes reunidos, la flor de la vida, el corazón oscuro y la sangre de un guerrero celestial, Goku y Whis se dirigieron al lugar donde había sido maldecido. Era un lugar desolado y oscuro, lleno de energía maligna que hacía que la piel se erizara. El lugar donde Goku fue maldecido. Este es el lugar, diría Whis, mirando alrededor con seriedad. Debes realizar el ritual aquí para revertir la maldición. Cielo, solo espero que este sujeto no aparezca, diría Goku. Goku tomaría el pergamino de Enma-Daiyō-Sama y comenzaría a recitar las antiguas palabras del ritual. A medida que las palabras resonaban en el aire, una energía oscura comenzaría a remolinarse alrededor de Goku. El corazón oscuro brillaba con una luz intensa y la flor de la vida empezaría a florecer, irradiando una energía oscura y vivificante. Pero mientras Goku realizaba el ritual, una figura oscura aparecería frente a él, el guardia de los no muertos. No permitiré que rompas mi maldición, diría el guardián de los no muertos con una voz llena de odio. No puede ser, diría Goku. Señor Goku, recuerde que soy un ángel. No puedo ayudarlo en esto, diría Whis. Lo sé, diría Goku seriamente. Goku se pondría en guardia, listo para enfrentarse a su enemigo. No permitiré que controles mi destino, respondería Goku con firmeza. Recuperaré mi estado de vivo y acabaré contigo. Creo que esperas una pelea, pero eso no pasará, diría el guardián de los no muertos. ¿De qué estás hablando?, diría Goku confundido. Yo soy el guardián de los no muertos. No peleo, no controlo a los muertos, como lo haré contigo ahora, diría el guardián de los no muertos. El guardián de los no muertos levantaría su mano, tomaría el control de Goku, sin dejarlo culminar con su ritual. No puede ser, faltaba muy poco, diría Whis molesto. Goku gritaría de dolor, mientras la magia del guardián de los no muertos crecía sobre él. Goku estaba siendo controlado mientras un dolor agobiante recorría todo su cuerpo. Poco a poco Goku sentiría cómo su ser se perdía en sí mismo. Ya no quedaba nada de Goku. Era un Saiyajin muerto sin espíritu. Luego de que el guardián de los no muertos terminara, vemos a Goku con unos ojos brillando en rojo y un poder colosal. Veo que ha logrado sus objetivos, diría Whis, el guardián de los no muertos. Por ahora solo fue el inicio, diría el guardián de los no muertos. Pero esto solo comienza. Goku será mi llave al dominio total de la realidad. De acuerdo, si usted cree que un simple mortal puede lograr tal cosa, haga la prueba, diría Whis. ¿Qué quieres decir con eso?, diría el guardián de los no muertos. Se veía realmente furioso. Que con Goku no será suficiente, diría Whis. Pero inténtelo. Whis comenzaría a alejarse a pie lentamente, pero el guardián de los no muertos no permitiría que lo menosprecien de esa manera. ¡Goku, atácalo!, diría el guardián de los no muertos. Goku explotaría su ki al máximo, lograría aún más poder que antes gracias al control del guardián de los no muertos y gracias a todo lo que pasó en su combate contra Whis. Goku llegaría a Whis atacando con una ráfaga de golpes a gran velocidad, pero Whis lograba esquivarlos todos. Ya veo, ¿con qué es eso?, diría Whis. Los ojos de Whis brillarían por un momento. De un golpe con la palma de su mano conectaría en el pecho de Goku, lanzándolo varios metros lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo con su cuerpo destrozado, pero de manera torpe se pondría en pie, mientras sus heridas sanaban al instante.
Goku estaba totalmente fuera de sí. Incluso parecía reír por lo bajo. Su mueca causaba terror, pero Whis causaba indignación. No puedo creer que seas tan cobarde como para hacer algo como esto, diría Whis. No peleas de frente, solo usas a los demás para ti. De eso se trata, diría el guardián de los no muertos. Algunos están hechos para pelear y otros para gobernar. Me extraña de ti, Whis. Siendo que conoces a Zeno-sama, nunca podrías decir algo como eso. Veo que sabes más de lo que debes, diría Whis. ¿Quién eres realmente? Yo soy quien gobernará tanto entre el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos, diría el guardián de los no muertos. El guardián de los no muertos desaparecería junto con Goku en un haz de luz, de tal forma que Whis quedaría solo en aquel sitio. Luego el lugar entero comenzaría a desmoronarse, siendo destruido por completo. Al cabo de pocos segundos solo quedaba Whis, flotando por el espacio en la nada. Cielos, creo que el ritual no se podrá llevar a cabo, diría Whis. Whis regresaría a la Tierra. Bills dormía una siesta mientras aguardaba. Whis, ¿dónde está Goku? diría Bills al abrir un ojo. Lo siento, sucedieron algunas cosas, diría Whis. Whis explicaría todo lo que había pasado con lujo de detalles. Nuestros amigos estaban destrozados al entender que había perdido a Goku para siempre. ¡No puede ser cierto!, diría Gohan desconcertado. Tiene que haber alguna forma de salvar a mi padre. No la hay. Sin el templo es imposible, diría Whis. Una de las condiciones era usar el lugar donde se realizó la maldición. Whis, deberemos de informar esto a Zeno-sama, diría Bills. Si alguien quiere su dominio, es mejor que esté enterado por nosotros. ¿Quiere decirle que se quedó aquí sin hacer nada mientras todo pasaba? diría Whis. Whis, diría Bills molesto. Pues parte de decirle lo que pasa es decirle la verdad, diría Whis. Yo acabaré con Kakaroto y terminaré con su sufrimiento, diría Vegeta. Eso no será posible. Ni usted ni el señor Bills son capaces de hacer algo contra él, diría Whis. Bills notaría algo en el rostro de Whis. Whis, ¿qué tienes en el rostro? diría Bills. Oh, ¿esto? Nada, solo un corte mientras luchaba contra Goku, diría Whis. ¿Un corte? diría Bills. Así como lo ve, Goku fue capaz de dañarme, aunque sea un poco, diría Whis. Después de su tensa conversación, el ambiente era sombrío en la Tierra, donde se encontraban reunidos los amigos de Goku con Bills y Whis, tratando de asimilar la gravedad de la situación. El destino de Goku, ahora controlado por el guardián de los no muertos, pendía de un hilo, y las posibilidades de recuperarlo eran mínimas. Mientras tanto, en un lugar recóndito y oscuro, Goku, controlado por el guardián de los no muertos, se encontraba inmóvil. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su cuerpo emanaba una energía maligna. El guardián, satisfecho con su logro, planeaba su siguiente movimiento. Goku, bajo mi control, los 12 universos caerán ante mí, murmuraba el guardián con una sonrisa siniestra. Nadie podrá detenerme. En la Tierra, Whis y los demás debatían sobre el mejor curso de acción. Debemos actuar rápidamente antes de que Kakaroto cause un desastre irreversible, diría Vegeta, su rostro tenso y decidido. Whis, ¿tienes algún plan?, preguntaría Piccolo. Debemos de encontrar la manera de romper el control del guardián de los no muertos. Necesitaremos ayuda, respondió Whis, mirando a los guerreros reunidos. El problema es que esta situación los excede a todos ustedes. Whis, esto es muy grave. Si el guardián de los no muertos tiene a Goku bajo su control, los 12 universos están en peligro, diría el gran Kaioshin. Lo sé, Kaioshin. Necesitamos una forma de liberar a Goku del control del guardián, respondería Whis. Pero el templo ya no existe. El guardián de los no muertos es una entidad muy antigua y poderosa. Su control sobre los muertos es absoluto, pero hay una debilidad. Su poder se basa en la energía negativa. Si podemos purificar a Goku, romperemos el control del guardián, explicaría el gran Kaioshin. Goku, ahora un mero títere del guardián, comenzaría a atacar ciudades y pueblos, causando destrucción y caos a lo largo de todo el universo 7. Su poder estaba fuera de su alcance. Cada ataque de Goku era devastador, y su falta de control lo hacía aún más peligroso.
Esto es un desastre, no podemos seguir así, diría Krillin después de ver el desastre de Goku. No podemos rendirnos, debemos ganar tiempo hasta que Whis y Bills encuentren una solución, diría Gohan, decidido a luchar hasta el final. Con su permiso, debemos de irnos, diría Whis. El grupo observaría mientras Whis, el Kaioshin y Bills desaparecerían en un destello de luz, dejando a los demás guerreros con una sensación de urgencia y desesperación. Vegeta apretaría los puños, frustrado por la falta de acción inmediata. No podemos simplemente quedarnos aquí y esperar, gritaría Vegeta con su aura empezando a brillar con un tono azul intenso mientras se transformaba en Super Saiyajin Blue. Tenemos que detener a Kakaroto antes de que destruya todo lo que hemos trabajado tanto para proteger. Piccolo asintió, su rostro mostraba una mezcla de determinación y preocupación. Vegeta tiene razón, no podemos permitir que Goku cause más destrucción. Necesitamos ganar tiempo y si es necesario enfrentarlo directamente, diría Piccolo. Gohan se transformaría en su forma mística, su energía irradiaba poder puro. Debemos ser estratégicos, mi papá es increíblemente fuerte, pero si trabajamos juntos podemos contenerlo hasta que Whis y Bills encuentren una solución, diría Gohan. No tiene caso, logró lastimar a Whis, diría Bulma. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Diría Vegeta, furioso. Bulma tiene razón, diría el maestro Roshi. Imagina si yo me hubiese enfrentado a Cell o a Majin Buu en el pasado. Habría sido más un problema que otra cosa. Pero no podemos dejar a mi Goku solo, necesita nuestra ayuda, diría Milk. Lo sé, pero a veces la mejor ayuda es dejar a los que saben hacer lo que puedan, diría Bulma. Chicos, estamos hablando de magia y seres místicos. Ni mi tecnología ni mi habilidad servirán de algo. Milk comenzaría a llorar por la frustración. No puedo creer que digan eso, diría Milk al irse corriendo. Cielos, esto debe de ser muy difícil para ella, diría Bulma. Mientras tanto, en un lugar oscuro y recóndito, el guardián de los no muertos continuaba su monólogo siniestro. Con Goku bajo mi control, no hay fuerza en los 12 universos que pueda oponerse a mí. La destrucción que causará será solo el comienzo de mi dominio absoluto, diría el guardián de los no muertos. Goku, ahora completamente controlado, se encontraba en un estado de trance. Su mente estaba atrapada en un torbellino de oscuridad y desesperación. A pesar de estar consciente de sus acciones, no podía hacer nada para detenerse. Cada vez que intentaba luchar contra el control del guardián, sentía una ola de energía negativa que lo aplastaba, haciéndolo más sumiso. El guardián de los no muertos se deleitaba con cada acto de destrucción que Goku causaba, alimentándose de la desesperación y el sufrimiento que provocaba. Con cada ataque, su poder crecía y su control sobre Goku se fortalecía. En el lugar oscuro y recóndito, donde el guardián de los no muertos observaba con satisfacción el caos que Goku desataba, una luz brillante aparecería de repente. Whis, el Kaioshin y Bills habían llegado. El guardián sonreía sabiendo que su mayor desafío estaba por comenzar. ¡Ah! Los dioses finalmente han decidido intervenir. Pero es demasiado tarde, Goku está bajo mi control y no podrán hacer nada para cambiarlo, diría el guardián con una voz llena de desprecio. Bill señalaría al guardián de los no muertos tomando ventaja de que Goku aún no estaba. ¡Hakai!, diría Bills. La energía de destrucción rodearía al guardián de los no muertos, pero no le haría el más mínimo daño. Al contrario, parecía que el guardián de los no muertos purificara esa energía. Mi existencia va más allá de la creación y de la destrucción. Eso no sirve conmigo, menos cuando tengo a Goku de mi lado, diría el guardián de los no muertos. Entonces era cierto, su poder mágico crece de acuerdo a los no muertos que controla, diría el Kaioshin. Número que sigue creciendo de acuerdo a las víctimas de Goku, diría Whis. Veo que han estudiado, diría el guardián de los no muertos. Whis avanzaría, su rostro normalmente tranquilo ahora mostraba una rara seriedad. Bills observaba con una mezcla de enfado y preocupación, mientras el Kaioshin evaluaba la situación con cuidado. Guardián de los no muertos, liberarás a Goku de inmediato, diría Whis con su voz firme y autoritaria. El guardián reía burlonamente. ¿Y qué harán si no lo hago? ¿Luchar? Muy bien. Goku, ataca.
ordenaría el guardián de los no muertos. Mágicamente aparecería Goku como si nada. Los ojos de Goku brillarían con un rojo intenso y sin más advertencia se lanzaría hacia Whis con una velocidad y fuerza sorprendentes. El ángel lograría esquivar el primer golpe, pero Goku no se detendría. Sus ataques eran rápidos y feroces, cada uno más potente que el anterior. Whis comenzaría a moverse con agilidad, esquivando los golpes y defendiendo cuando era necesario, pero evitando atacar de regreso. No quería dañar a Goku sabiendo que no era el verdadero enemigo. Whis, tienes que hacer algo, diría Bills con su voz grave. No podemos dejar que Kakaroto siga así. Lo sé, señor Bills, pero necesitamos encontrar una manera de romper el control del guardián sin herir a Goku, respondería Whis mientras seguía esquivando los ataques de Goku. En el planeta del Rey del Todo, Senosama veía la situación. Es tal y como lo dijo Whis, diría Denshinkan. No puedo destruirlo. El guardián de los no muertos tiene una existencia paralela a la mía, diría un Senosama. Sí, y hay que buscar la manera de no matarlo, sino de desaparecer su existencia por completo, diría el otro Senosama. Mientras tanto, Goku parecía volverse más fuerte con cada momento que pasaba. Sus movimientos se volvían más precisos y su energía maligna crecía. Whis, aunque poderoso, se encontraba cada vez más presionado por la intensidad de la pelea. El guardián de los no muertos observaba con satisfacción. Sí, Goku, desata tu verdadero poder. No hay nadie que pueda detenerte, diría el guardián de los no muertos. Whis sabía que debía cambiar su táctica. Decidiría que para liberar a Goku, debía de enfrentarlo con todo su poder, pero sin lastimarlo gravemente. Comenzaría a atacar, pero sus golpes eran medidos, buscando debilitar el control del guardián en lugar de dañar a Goku. La pelea se intensificaba en cada segundo que pasaba. Goku, en su estado controlado, respondía con una ferocidad que sorprendía incluso a Whis. Sin embargo, poco a poco, Whis empezaría a notar un cambio. Cada vez que golpeaba a Goku, una pequeña chispa de su verdadero yo parecía asomarse, como una fracción de segundo de claridad en sus ojos. Vamos, Goku, tienes que luchar contra esto, diría Whis para sí mismo mientras continuaba la batalla. De repente, Goku lanzaría un poderoso Kamehameha y Whis apenas tendría tiempo de reaccionar. El ángel desviaría el ataque, pero la explosión resultante sacudió el área. Aprovechando la distracción, Whis se acercaría rápidamente a Goku, colocaría su mano sobre su frente y comenzó a canalizar su energía divina. Voy a purificarte, Goku. Lucha contra el control del guardián, diría Whis con determinación. El guardián de los no muertos observaría con sorpresa y furia. No, esto no puede estar pasando, diría el guardián de los no muertos al notar que su control comenzaba a debilitarse poco a poco. Goku comenzó a luchar internamente. Su cuerpo temblaba mientras la energía de Whis intentaba purificar la oscuridad dentro de él. Los ojos de Goku brillarían intensamente, cambiando de rojo a su color normal y de vuelta a rojo, en una batalla por el control. El grito de desesperación de Goku llenaba el aire dejando petrificado a Bills y el Kaioshin. Por otro lado, el guardián de los no muertos usaría toda su energía sobre Goku para aumentar su control. El control del guardián de los no muertos pasaría de poderoso a débil por momentos, mientras luchaba contra la energía divina de Whis. Whis, por favor, sálvame, gritaría Goku con un esfuerzo titánico desde lo más profundo de su ser. Para que Goku ruegue ayuda debe de estar pasando por un sufrimiento nunca antes visto, diría Whis. Whis intensificaría su energía canalizando más poder en el intento de liberar a Goku. La lucha interna de Goku se volvió más evidente y por un momento parecía que el control del guardián estaba a punto de romperse. No puedes liberarlo, Goku es mío, gritaría el guardián de los no muertos, lanzándose hacia Whis en un último intento de detenerlo. Pero en ese instante, Goku, con un último esfuerzo de voluntad, lograría romper el control del guardián. Sus ojos se volverían a su color normal y con un grito de liberación expulsaría la energía maligna que lo había controlado. Whis, exhausto pero victorioso, retiraría su mano. Bien hecho, Goku. Sabía que podías hacerlo, diría Whis aliviado. El guardián de los no muertos, ahora vulnerable, retrocedería. Su poder había sido debilitado. Bills y el Kaioshin avanzarían, listos para detener al guardián de una vez por todas. Esto no ha terminado, diría el guardián de los no muertos, con una voz llena de odio, antes de desaparecer en la oscuridad.
Goku caería de rodillas, respirando pesadamente, pero con una expresión de alivio en su rostro. Gracias, Whis. No podría haberlo hecho sin ti, Diría Goku. pero algo salió mal. ¿A qué te refieres? Diría Whis. Es como si faltara una parte de mí. Diría Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku fue liberado? ¿Acaso Goku perdió algo de su ser? Y también, ¿qué será del guardián de los no muertos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku se convierte en zombie, este video tiene que llegar a 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.